Nosotros no paramos día a día, no para, es pura adrenalina. Este programa ya habrán visto, un invitado tras otro, para ofrecerles de todo a ustedes. Y en este momento tampoco para la actividad parlamentaria, más allá de los recesos, hay comisiones permanentes que están funcionando y demás. Queremos ver qué pasa con la actividad parlamentaria que siempre da que hablar durante 2023. Queremos hablar con los protagonistas y en este caso hemos invitado a uno de ellos. Hablamos del diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete. Alfonso, bienvenido, gracias por estar en Día a Día. Un gusto dialogar con ustedes dos, contacto con la teleaudiencia y a la orden, como siempre. El gusto es nuestro y como amerita cambiar el orden de lo que queríamos conversar contigo esta tarde, porque obviamente el déficit hídrico, la sequía, es un punto medular, es un punto complicado en lo que tiene que ver con la productividad de nuestro país. Y nos mencionabas, ni bien te sentaste en esta mesa, que estuviste de recorrida con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Exacto. ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué fue lo que fueron a recorrer las zonas afectadas? Exacto. Fue una agenda de prácticamente todo el día. Se arrancó en la zona de San Bautista, después San Antonio, San Ramón, en Tala. Vinimos para acá para estar con ustedes, pero en este momento sigue la recorrida. Sigue la recorrida. Todo el equipo del ministerio, estamos hablando del ministro, su secretario Bufa, todos los directores, todos los actores políticos del departamento, que no es un tema menor. Inclusive estaba el miembro convocante en la Comisión Permanente del Frente Amplio allí recorriendo, que no es un dato menor, bueno, claro. Viendo cómo las autoridades, en este caso de Gobierno Nacional, toman cartas, están como debe ser, ¿no? Exactamente, están interiorizadas en el tema, van a hablar con los productores y la realidad es complicada, no hay que ocultarla porque se ve. Una cosa es, lo mencionábamos también, es decirlo, hablarlo, pero cuando salís de Montevideo, que Montevideo rural también tiene sus problemas, y ves campos verdes, cultivos totalmente secos, es complicado, ¿no? Exacto, por ejemplo, fuimos en la primera hora de la mañana, 8:30, 9, cerca de San Bautista, allí con la secretaria de la Confederación Granjera, Antonella Gordillo, quien nos llevó a donde tiene un campo que arrienda y planta zanahoria. Entonces allí nos explicó el proceso de que al no existir la capacidad, obviamente, de humedad, la lluvia necesaria, hubo determinados plantíos que ya lo perdieron. Es decir, ya eso es pérdida. Segundo, zanahorias que están plantadas hoy, pero que si no tienen agua no van a crecer. También se pierde. Pero la tierra que no tiene la oxigenación necesaria, no va a poder ser utilizada para el próximo plantío. Conclusión, tenemos 3 instancias donde todo empieza con la P, de pérdida. Y eso obviamente tiene un reflejo, sin duda alguna, donde el gobierno ya está tomando medidas y va a seguir tomando medidas, tanto en lo que hace a prórroga de los determinados plazos con respecto a las tarifas y determinadas acciones del Estado, otra con la parte de UTE y también con el Banco República. Estaba Zapolinsky, Max, que estaba aquí en la recorrida, y claro, cuando llegó, estábamos todos conversando, todos lo miraron a él. Bueno, ahora tiene que salir el Banco República con alguna línea crediticia. Despacito por las piedras, en virtud de que hay que ver cómo salir de esto en conjunto, pero tampoco generando determinadas acciones que después pueden condenar exactamente a esos productores. Lo cierto y lo concreto que fue una muy buena recorrida, lo sigue siendo hasta ahora, donde esa cercanía nos permitió también detectar otros temas relevantes, pero por sobre todas las cosas también que todo el sistema político allí estaba. Gobierno, oficialismo, oposición, quienes se van a ver las caras en pocos días en el marco de un llamado a sala de la Comisión Permanente, y por sobre todas las cosas los productores que sintieron que el gobierno está, que todo el sistema político está, porque este es un tema que no nos puede distanciar, no puede distanciar al Frente Amplio de la coalición, no, tenemos que tener sintonía. Obviamente las propuestas que vengan de la oposición tienen que ser coherentes en el marco de cómo el gobierno está llevando adelante todo este proceso que es, insisto, es un proceso duro. Sí, pero es necesario trabajar en conjunto. Sí, hoy estábamos hablando al comienzo, bueno, del pronóstico que hay de que, bueno, haya hasta el domingo por lo menos algo de lluvia, el tema que no va a ser muy abundante y que no va a dar, o sea, venimos muy rezagados en el tema de falta de lluvia, así que se va a tener que repetir varias instancias de estos pronósticos para, bueno, empezar a compensar un poco, ¿no? Y hablamos de los productores, pero también hablamos de aquellas familias que también tienen problemas con el agua, es decir, el suministro para poder vivir. Y allí quiero comentar 2 acciones que me parecen importantes. La primera, de un alcalde de Canelones, del municipio de Tala, Leonardo Pérez,
que realmente ha hecho un trabajo con los productores para los tajamares y determinados espejos de agua, con recursos propios del municipio, poder avanzar en ese sentido y que muchas casas de familia no se queden, primero para alimentar animales y segundo también para el consumo propio. Y segundo ejemplo, que es del intendente de La Valleja, Mario García. Él dispuso a través del denominado Fondo de Desarrollo del Interior, FDI, una partida importante para los pozos artesanos. Es decir, que no tuvieran costo para cada casa de familia. Bien. Y hoy son cientos los pozos que se han realizado en los últimos prácticamente 3 años, que ha permitido que ante esta crisis hídrica hoy no tengan problemas porque evidentemente tienen el pozo propio. Y eso es muy importante, ¿no? Es una iniciativa que tú considerás que las intendencias realmente se están mostrando comprometidas con la causa, que es nacional. Ese es el tema. Puse como ejemplo a La Valleja. Me encantaría que esto lo replicara, por ejemplo, Canelones, que es el departamento donde vivo y donde evidentemente se nota un problema grande. Es decir, estamos hablando de que estaría muy interesante que la Intendencia destinara recursos, máxime que ahora tiene un fideicomiso por cobrar de casi 60 millones de dólares, que sacara allí un poquito de dinero para destinar a la sequía. Para nosotros es muy importante. Si bien originalmente no estaba pensado ese dinero por parte de la Intendencia, tocarlo o afectarlo, sino para determinadas obras, pero hoy justifica que, en definitiva, ingresen a esos 62 millones de dólares para poder hacer frente a esta situación. No solamente... Juego, ¿no? ¿Cómo? Cambió el juego. Exactamente, y uno tiene que tener esa flexibilidad, como la tuvo obviamente el gobierno nacional cuando se vino todo el tema de la pandemia, que allí tuvo que cambiar rápidamente de acción y sobre esa base el ahorro de los 600 millones de dólares en su momento, pero también articular todo el gobierno nacional, afrontar este tema. Quedan de lado las cuestiones políticas e ideológicas en este sentido. ¿Tú considerás que estamos maduros ya políticamente hablando como para encarar soluciones en conjunto? Tenemos que madurar rápidamente en algunos renglones y en otros somos un gobierno de todo el territorio nacional. Si bien hay autonomías de los departamentos y también a nivel de los municipios, que tienen mucha autonomía últimamente, este gobierno le dio, por ejemplo, más recursos. Los 125 municipios del Uruguay tienen a partir del año 2020 4 literales A, B, C y D, que es más dinero para poder emplear y lo manejan de manera independiente. Eso fue, en definitiva, una señal muy fuerte para la descentralización, pero por sobre todas las cosas para decir, nosotros seguimos en el plan de descentralización, la coalición y en particular el presidente del Partido Nacional tiene una larga historia en el marco de la descentralización, que cuando Vázquez fue presidente, al crear los municipios, nosotros dijimos, vamos a seguirla y vamos a profundizarla. Y en ese sentido no tuvimos problemas. Bien, vamos al tema estrictamente legislativo, porque hace poco tiempo justamente se conoció un informe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la República correspondiente al periodo 2020-2022. Se estudió a los legisladores de alguna forma, para decirle, en base a un índice que considera el esfuerzo. Fue un equipo de trabajo liderado por Daniel Chaschetti, un conocido politólogo, y el índice evaluaba, les voy a mencionar por arriba, asistencia a sesiones, participación en el plenario y en las comisiones, cuánto hace de informante en el plenario un legislador, bueno, en fin, debates en cámara, exposiciones, y el ERT consiguió lugares privilegiados en este informe, porque tuviste muy buen resultado por tu participación. ¿Qué opinión te merece este tipo de tareas y que también de alguna forma te posicione en sitios, más allá de una encuesta que realmente muestra el trabajo de un parlamentario que tenga resultados de estas características? Bien, hay 2 evaluaciones que para los que representamos a la ciudadanía son fundamentales. La de las urnas, que allí o nos convalidan o nos castigan, pero también desde el punto de vista científico, porque este es un trabajo científico, ¿verdad? Donde allí pasan raya y dicen, bien, ¿cuál es el desempeño en sí de los legisladores? 99, estamos hablando de la Cámara de Diputados, pero con las suplencias correspondientes, porque ingresan suplentes, un total de casi 366. Y esto es muy importante, a mí me hace recordar un viejo axioma que el presidente Lacalle Herrera siempre nos transmitió. El representante nacional es legislador y es diputado. Legisla
adentro del Parlamento y es diputado cuando hace las gestiones de su departamento. Ejemplo, yo toco la puerta de ASI y digo necesitamos ambulancia para tal lugar, o toco la puerta del Ministerio de Transporte y miren que se necesita un gimnasio. Eso es el diputado que gestiona, pero el legislador es el que está en el interior del Parlamento y hace todo eso. ¿Qué es eso para traducírselo? La parte administrativa sería. Más que administrativa, que acá si tú me permitís lo quiero explicar. Obvio. Por ejemplo, allí lo que se midió fue las exposiciones de la media hora previa. Son 5 minutos para hablar. Cuántas veces se habla, de qué se habla, si es de lo local, si es de lo departamental, si es lo nacional. Los pedidos de informe, es decir, aquellos datos que tú le pedís a la Administración Nacional, al Poder Ejecutivo, de los ministerios o las empresas públicas. Tercero, las exposiciones escritas. ¿Cuánto recorres tú el departamento o el país para escribir determinados temas que querés que le lleguen a los ministros o las empresas públicas o al propio presidente de la República? Cuarto, ¿cuántos proyectos de ley y qué temática presentás? Y después te mide el debate, es decir, cuánto tú debatís en Cámara, cuánto defendés al gobierno o si sos oposición, cuánto lo criticás también al gobierno. Y a su vez también lo que se llaman los informes en mayoría o en minoría, que tú los presentás, a veces son informes unitarios porque tanto mayoría como minoría se ponen de acuerdo y existe un solo informe, pero en definitiva también las comisiones investigadoras que vos integrás. A mí me tocó, por ejemplo, integrar la primera comisión investigadora de esta legislatura y tuve el honor de presidirla, vinculado con todo el tema de las inasistencias de FENAPE. Tú lo recordarás porque fue muy sonada, trabajamos durante un año. Entonces, todos estos factores son los que se ponderaron en ese estudio, se midieron y como tú bien decís allí, nos tocó tener una linda actuación y nos llena de orgullo. Que pasa por ahí un poco el tema de orgullo y satisfacción. Rosario lo decía, pero bueno, vamos a ver cómo estuvo el alumno del LRT. Mira, primero entre legisladores de la coalición del interior, primero entre legisladores de Canelones de la coalición, segundo entre todos los legisladores del Partido Nacional en todo el país y sexto considerando los 366 representantes que actuaron en el periodo en todo el país, que es lo que vos decía. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que estuviste? Para nosotros, y esto también es un viejo axioma que lo copié del presidente de la calle Herrera, cuando él antes de ser presidente planificó 3 temas que eran importantes por allá por el año 86, 87, 88, 89. Primero, tener contacto con la ciudadanía a través de las distintas comisiones de fomento, instituciones sociales. Segundo, que es muy importante, participar en Cámara, ¿verdad? Es decir, tener presencia. Y tercero, todas las sesiones, por lo menos levantar la mano para decir acá estoy. Hablar en la media hora previa, hablar y participar en los debates, pero sí, obviamente con argumentos, ¿no? Sí, obvio. Sí, claro. Siempre con argumentos, ¿no? Eso fue lo que nosotros planificamos y a la prueba nos remitimos que dio un buen resultado. Que esto después no tiene nada que ver, o sí, hay que ver, con el resultado que se pueda dar en la definición de la gente, que es la que cuando va al cuartito secreto define. Me gustó el LRT, no me gustó, con quién va, quién apoya, que ese es otro tema. Que promueve. Exacto, pero el trabajo que uno tiene que hacer, por lo menos desde el punto de vista de la conciencia, del corazón, está tranquilo y está cumplido en esta etapa. Ahora sigue todo este año, ¿verdad? Por eso, a propósito, y ya para ir cerrando esta entrevista, Alfonso, ¿qué prioridades tenés como legislador para 2023? ¿Tenés proyectos en agenda? ¿Vas a presentar algo? Te cuento. Es fundamental para los que somos, obviamente, legisladores de gobierno, seguir la línea del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una dependencia del 100% con el Poder Ejecutivo porque obviamente representamos en el Parlamento al Poder Ejecutivo. Entonces hoy tenemos una norma que es fundamental que se está discutiendo, que es la reforma previsional. Sí, la seguridad social. Exactamente, para nosotros eso es clave. Y es prioridad además. Es prioridad. Sí. Después van a venir otros proyectos, pero ese es un tema central porque además está consagrado en el compromiso por el país, donde los 5 partidos de la coalición tenemos el compromiso, y quiero subrayarlo esto, de darle una señal fuerte y contundente a la ciudadanía en esta materia. Después tenemos otros temas vinculados con la educación, que obviamente es fortalecer todo el proyecto de la transformación educativa, y después vienen otros ítems que ya están por fuera del compromiso por el país y que hay que conversarlos, analizarlos, discutirlos, intercambiarlos con el resto de los compañeros de la coalición. Pero me animaría a decir que seguramente este año pueda ser un año importante en cuanto a producción legislativa, no tanto proveniente desde el Poder Ejecutivo, sino más como generación propia, que eso también es importante.
este es el año para eso, porque ya el 2024 Año electoral. estamos en campaña electoral, Sí. ¿verdad? Es decir, y si me permitís una cortita de Canelones, que para nosotros es importante. Sí, claro, adelante. Al margen de la coalición nacional, que obviamente está fuerte, tiene bríos, esa experiencia la queremos llevar a Canelones. Y eso es muy importante. La coalición departamental año 2025. No nos queremos saltear etapas. 2024 fundamental, la interna, octubre, noviembre, y después pensar en el 2025. Pero este año es el que tenemos que definirlo para llegar al 2025 allí con todo claro para decir, toda la coalición nacional también vota unida en el departamento de Canelones. Estamos Bien. trabajando en eso, Correcto. estamos avanzando y vas a tener noticias. Bueno, y primicia capaz. Sí, bueno. Diputado, muchas gracias No, por estar un en día a día gusto. esta Gracias tarde, por a ambos. conversar de varios temas de Un actualidad. placer. Ha sido un gusto. Un gusto y saludo a toda la autoridad. Muchas gracias.